Sí, este recorrido veloz pero intenso por las calles de América Latina nos deja, yo creo, muchas imágenes y muchas preguntas. Antes de dar la palabra al equipo que hizo este admirable trabajo, yo quisiera que escucháramos a Françoise Massé, primero de la Fundación Charles Leopold Meyer, sin la cual este trabajo no hubiese sido posible. Françoise, la escuchamos. Sí, un momento, por favor. Todo bien, tienes imágenes y sonido, todo bien. Muy bien. Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Les agradezco la invitación para participar en este evento que permite conocernos mejor. La Fundación Charles Paul Mayer, a través de diversos programas, siempre se ha interesado por la dinámica de participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en los procesos de cambio. En particular, hemos seguido este tema en las regiones Unión Europea, Mediterráneo y Latinoamérica. En la Unión Europea, la Fundación está interesada en la participación de los ciudadanos en la construcción democrática de la Unión, en la profundización de la democracia y también en la defensa de los derechos humanos. En el área mediterránea ha seguido con gran interés la denominada Primavera Árabe, desde 2011 en Túnez hasta hoy, con los grandes movimientos populares de Argelia y Líbano, reclamando cambios políticos, sociales y económicos. Lo que hemos visto es que uno de los principales motores de estos movimientos son los jóvenes y las mujeres que hacen un amplio uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Con respecto a América Latina, existe una larga historia de colaboración entre la Fundación y el Foro Social Mundial, nacido en 2001 en Porto Alegre, Brasil. Asimismo, la Fundación ha seguido con interés los procesos de cambio político y constitucional que han tenido lugar en Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador en la primera década del presente siglo. También hemos podido observar el gran compromiso de los jóvenes, las mujeres y los movimientos sociales en todos estos procesos y al mismo tiempo que se desarrollaba el concepto de democracia participativa. En la actualidad seguimos con gran interés las renovadas demandas sociales y políticas que se expresan en Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. En particular, nos ha llamado la atención el retorno al gobierno de Bolivia por la vía democrática de las fuerzas políticas y sociales que habían sido derrocadas por un golpe de Estado hace un año. En el caso de Chile, es muy interesante ver cómo, después de las grandes movilizaciones de finales del año pasado, se ha decidido por referéndum redactar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que será elegida en abril de 2021. En lo que nos concierne directamente, el programa de la Fundación que se llama Gobernanza y Cooperación Regional en América Andina, gira desde 2015 en torno a la colaboración entre Transparencia por Colombia y Opal Sciences-Po. La Fundación busca facilitar en América Andina intercambios sobre temas de gobernanza entre actores latinoamericanos y sus homólogos europeos. Hay que mencionar que la propuesta realizada en 2019 por OPAC y
ITPC para iniciar el trabajo audiovisual fue compartida por la Fundación y es la que nos ha traído hasta aquí. La llegada de la pandemia ha condicionado el desarrollo del proyecto al forzar al uso de todas las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación y el intercambio entre personas que tenían dificultades para reunirse. Esto ha permitido verificar que el uso práctico de las nuevas tecnologías facilita al mismo tiempo incrementar las posibilidades de encuentros virtuales, la visibilidad de los debates y de las posiciones, y también una amplia difusión de todo el material producido. Este es el caso de la serie audiovisual Protestas. El uso de estas nuevas tecnologías también facilita el acceso de los jóvenes acostumbrados al uso de estas herramientas al conocimiento y a la información. En relación al próximo año, la Fundación se encuentra en este momento en un proceso de reflexión interno que aún no ha terminado, porque se ha visto afectada también por los retrasos debidos a la pandemia. Sino en el corto y medio plazo, habrá que estar atentos a los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela y también a los efectos en América Latina del cambio presidencial en Estados Unidos. Voilà, muchas gracias por su atención. Me burlo de la falta de dominio tecnológico, pero también se me olvida prender mi micrófono. Muchas gracias, Françoise. Y ahora le dejo la palabra a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia y amigo. Es que aquí hay muchos amigos en este proyecto. Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, María. Pues quiero hacer una intervención muy breve porque me parece muy interesante poder pasar relativamente rápido a la discusión y quiero en primer lugar felicitar este esfuerzo enorme a todas las personas que participaron, que hicieron parte del proceso de investigación, la producción que es fantástica, el resultado final es impresionante. Las imágenes que vimos nos dejan esa América Latina viva en nuestras mentes en estos momentos en los cuales difícilmente podemos salir a la calle, y eso hace que nos inspire nuevamente a los que somos activistas, que no estamos en esa cancha a veces ni de academia ni de periodismo, también estamos en la parte de la acción, y nos lleva realmente a volver a llenarnos de energía luego de un año tan complejo. Agradecer enormemente a la Fundación Charles de Paul Mayer. Muchas gracias, François, por creer en este proyecto, al OPAC, por supuesto, a Sciences Po, Olivier Daven, muchas gracias también por la búsqueda constante de la innovación. A eso le apostamos permanentemente en Transparencia por Colombia, como no solamente organización civil en Colombia, sino como parte de una red global que es Transparencia Internacional. Constantemente estamos buscando comprender qué es lo que sucede en nuestros entornos, cómo hacemos para determinar cuáles son esos motores de cambio que nos lleven a generar transformaciones más profundas en nuestra sociedad, y creo que poderlo hacer hoy en este formato tan innovador es una gran ventaja. Podemos dar unos mensajes muchísimo más claros, mucho más concretos de hacia dónde avanzar. Pero también este tipo de experimentos nos llevan a tratar de determinar cuáles son las rutas de acción que necesitamos seguir precisamente para ese cambio. Y hoy en día nos preguntamos, las ONGs clásicas que somos de una tradición tal vez de los 90, del principio del milenio, pensando en una forma de participación estructurada, hacia dónde avanzar cuando vemos que son hoy en día las grandes movilizaciones las que generan un efecto muy grande en políticas públicas, en determinar acciones de gobierno y en muchos casos en cuestionar la misma democracia. Entonces, realmente esto es
material, es fuente de inspiración, como lo dije antes, pero también de la constante búsqueda de identificar hacia dónde avanzar y dónde fortalecer los procesos de cambio. Agradecimiento enorme a mi colega Claire Donet por todo este liderazgo, al equipo de Transparencia por Colombia, que apoyó el proceso, y a todas y todos los investigadores que han estado, y por supuesto periodistas y personas que han estado involucrados en este proceso. La verdad es que muchas gracias de nuestra parte y esperamos seguir colaborando. Creo que en unos 5 o 10 años nos van a ver un poco raros, como de cómo así que se les ocurrió esta idea en cierto momento de la historia, cuando pareciera que la difusión debe avanzar rápidamente hacia este tipo de formatos. Entonces creo que somos pioneros un poco, pero también aprendemos sobre el camino. Mil gracias y bienvenido al debate. Gracias, Andrés. Y probablemente nos verán un poco ridículos de sentirnos tan felices que haya podido concretarse este proyecto. Ahora voy a hacer la palabra a mi colega y amiga Margot Loisillon, preguntándole un poco, pero ¿cómo fue el trabajo práctico, el trabajo de terreno? ¿Cómo lo lograron, mejor dicho? No, pues chistoso porque primero que todo casi que no hubo trabajo de terreno justamente, o sea, un trabajo digital. Hubo muchísimas reuniones por Zoom entre nosotros todos y como lo contaba Olivia al primero, ¿no? Empezamos con una idea y luego apareció la pandemia. Entonces, la forma que habíamos imaginado en un principio, que era de mandar cámaras en todos los países, etcétera, en un momento se cayó al piso y tuvimos que buscar lo que podíamos hacer con lo que nos dejaba hacer la pandemia. A ver, ¿cómo fue el trabajo? Bueno, para nosotros es un trabajo que hice con Rafael Lubzansky, que está por aquí también. Hay dos cosas, ¿no? Hay un trabajo de fondo, que realmente este trabajo venían de los investigadores, y luego había el trabajo de forma, que era más el nuestro, aunque también tuvimos que intervenir claramente la forma, porque de repente quizás el trabajo que ellos hacían teníamos que aplicarlo a las reglas que nosotros seguimos como profesionales del audiovisual, ¿no? Entonces, no sé, digamos que entonces los investigadores tenían sus temas que tenían que entrar en nuestra gran temática, que era la protesta. Además luego fue la protesta dentro de la pandemia. Entonces ellos hicieron sus entrevistas con los personajes que ellos habían escogido, encontrado, y pues nosotros luego recibimos este material y de ahí tuvimos que darle la forma. Hubo un gran trabajo por parte de los investigadores también, de algo que era, yo creo, nuevo para ellos. Las entrevistas quizás no tanto, porque como lo dijimos al principio, finalmente nuestros trabajos se parecen mucho, pero de repente ellos tuvieron que también meterse a buscar imágenes y entender un poco este juego que siempre nosotros hacemos entre la palabra y la imagen, y a eso se agrega además la música, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con estratos, hay muchas capas en un video. Entonces yo creo que fue un trabajo siempre de diálogo, donde les decimos, bueno, pues sí, podemos decir eso, pero también lo podemos más bien quizás mostrar, o queremos crear esa emoción, lo pueden decir lo que sienten, pero también nosotros podemos ponerle esa música que va a dar la emoción. Entonces era como complexificar de repente, bueno, todo este trabajo. Muchas gracias, Margot. No sé si hay ya preguntas en el público que se puedan estar haciendo por chat. Mientras voy preguntando a los investigadores que trabajaron con Margot, si quieren reaccionar, si también nos quieren contar un poco cómo fue este trabajo, cuál fue el aprendizaje, la experiencia que sacaron de este trabajo. ¿Puedo? Sí, sí, claro, bienvenida. ¿Qué tal? Rocío. Bueno, muchas gracias. Yo soy Rocío Anunciata de Argentina y simplemente quería decir una cosa que siento que fue un aprendizaje de esta experiencia, que fue aprender a contar historias a partir de lo que nosotros hacemos con la investigación. Nosotros estamos muy acostumbrados a borrar esas historias individuales para poder generar una conceptualización
y Margot nos enseñó mucho al revés, a hacer el camino inverso, que es poder mostrar un problema, tratar un problema a partir de una historia. Y creo que eso es un aprendizaje que si seguimos haciendo este tipo de productos y de documentales, ya lo tendremos más incorporado y que igualmente, más allá de eso, nos llevamos cada uno de nosotros como investigadores. Así que quería mencionar eso nada más. Gracias, Rocío. Antoine. Bien, buenas tardes. Aquí desde Santiago de Chile habla Antoine Faure y obviamente Antoine Mayet, no sé cómo llamarlo, no es un coautor, pero coinvestigador, digamos, se asocia. Miles de gracias por el lanzamiento, por todo lo que se dijo y solo agregar un poco, como decía Rocío, que ha sido un desafío acostumbrarse a la gramática visual, a la narrativa que nos pedía Margot y también Rafael. Porque claro, nosotros trabajamos con las palabras, las analizamos, pero al momento de pasar todo eso en imagen, bueno, no estamos acostumbrados y de repente hay decisiones o solicitudes que pueden parecer extrañas. Cuando Margot nos pidió, por ejemplo, que haya imágenes de nuestras entrevistadas sin que hablaran, pero donde la viéramos actuar o simular, digamos, estar movilizando, estar en el computador, estar en la calle, etcétera, no sabíamos cómo hacerlo porque no estábamos acostumbrados, porque no sabíamos bien para qué se va a usar. Entonces yo recuerdo un momento de mucha excitación justo antes de que Margot nos mandara la cápsula, porque estábamos con un horizonte claro, que era, vamos a hacer una cápsula, pero no sabíamos cuál sería el resultado, cómo lo íbamos a hacer. Y nos generó mucho entusiasmo y a la vez, de repente, frustraciones, porque hay cosas que para nosotros, desde la investigación, era muy importante, desde la metodología, digamos, académica, que nos llaman científica, y para Margot, desde su metodología más bien periodística, que buscaba aclarar ciertos mensajes, evitar la jerga, proponer ilustraciones, proponer también todo un orden que de repente, quizás de repente fue aquí donde hubo mucha, no digo pelea porque sería muy fuerte, pero roces, porque Margot buscaba mucha claridad cuando nosotros buscábamos un orden que recalque también la toma de posición de nuestras entrevistadas, que recalque también el enfoque metodológico y casi teórico que teníamos detrás. Y ahí fue un poco de negociación, pero a mí me encantaría que estos proyectos sigan y que se repliquen en otros lugares, en otros momentos, porque he aprendido mucho y gracias a todos y todas. Gracias. Olivier Daven, también, ¿será que nos puedes contar un poco de cómo se ha hecho este trabajo del aprendizaje? Hay una palabra que acaba de usar Margot que es muy importante, creo que es la palabra emoción. Nosotros académicos tenemos un problema para tratar de dar cuenta de las emociones en los procesos sociales que examinamos. Y de hecho es una discusión en las ciencias sociales o en la ciencia política. ¿Qué tan importantes son las emociones para explicar por qué la gente se expresa en la calle, por qué la gente decide ser activista, etcétera, etcétera? Y cuál es el impacto que van a tener esas movilizaciones. Y la verdad es que a través de estos videos lo que vemos es esa importancia de precisamente las emociones. Yo creo que esas son historias que dan a ver el impacto que puede tener las emociones para los activistas, pero también para los periodistas, porque de hecho también dentro de cada cápsula hay imágenes de periodistas que están tratando de explicar movimientos sociales, etcétera, y se ven las caras de los activistas y de la gente en la calle y se nota que hay así como mucha importancia. Así que esto es algo que realmente enriquece mucho el análisis, creo, dar a ver la importancia de las emociones en los procesos de movilización social y eso yo no lo esperaba, pero es claramente lo que buscaba Margot y Rafael, o sea, porque claro, porque eso dan imágenes muy bonitas y ayuda a convencer al público de prestar más atención a toda esa carga emotiva que sale a la vista de la cámara. Así que yo creo que con respecto a lo que hacemos tradicionalmente, pues es un valor agregado
y muy valioso. Y aprovecho de tenerte para hacer como una pregunta un poco de fondo. Tú que trabajas de manera global América Latina, tú en todos esos es como una serie de proyectores que se encienden sobre un pedazo de la realidad latinoamericana. ¿Qué coherencia le ves al conjunto? O sea, ¿qué nos dice el conjunto de la situación de lo que está pasando en América Latina en estos tiempos? Bueno, yo creo que, para ser honesto, esto no es representante de absolutamente nada, no hay representatividad, no buscamos representatividad ni ser exhaustivo analizando todos los países y todo tipo de categoría de activismo, etcétera, nada. O sea, eso es como estudios de caso en el sentido tradicional de la palabra, donde profundizamos una problemática en una ciudad particular, pero sin pretensión a generalizar. Yo creo que no se puede generalizar más allá de principalmente factores que han sido interesantes en los últimos años, no solo en América Latina, sino en el mundo, que es, por ejemplo, el carácter juvenil del activismo, el carácter feminista del activismo, las emociones, y todo eso, también la gran creatividad frente a un contexto muy desfavorable que es la pandemia, por supuesto. Pero yo diría que no hay que tratar de sacar como así una lección o un panorama global de esos capítulos. Son estudios de caso. ¿Será que los demás investigadores quieren opinar, reaccionar a lo que ya se ha dicho, lo que hemos visto? Antoine Maillet. Sí. Perdón, Antoine Maillet, no había visto que habías No visto. se preocupe. Buenas tardes a todos desde Santiago. Sí, también quería sumar un punto inicialmente de forma, ¿no? Que es la música. Yo creo que al ver todas las cápsulas juntas uno recupera esta melodía que sigue y que es una cuestión de forma, pero que instala un tono general y lo que quisiera decir más de fondo, y ahí va a estar un poco enredado, y que justamente forma y fondo se van mezclando en este proceso, ¿no? Como que no es que con Antoine para la cápsula sobre el movimiento Agua y Territorio de Chile hicimos el fondo y luego Margot y Rafael hicieron la forma. Creo que justamente va mucho más allá en lo que queda el producto final y que incluso es algo que yo al menos no había entendido en un principio. O sea, como que es un aprendizaje con el cual me quedo y creo que eso nos va a servir mucho también para pensar lo que se viene después, ¿no? Va muy de la línea con lo que decía Olivier sobre las emociones, o sea, en el fondo poner de relieve las emociones mediante recursos narrativos y estéticos no es un tema de forma, ¿no? Sino que justamente cambia el fondo de lo que estamos transmitiendo, de lo que estamos intentando transmitir, que fue algo todavía relativamente experimental, pero se puede hacer mucho más con el tremendo aprendizaje que hemos tenido también mediante este proceso. Gracias. Margot, yo creo que también querías complementar sobre lo de los aprendizajes de esta experiencia. No, hay solo una cosa que me hizo reír de algo que dijo Antoine cuando habló de frustración. Y yo quiero resaltar un poco esto porque claramente estamos hablando de cápsulas muy chiquitas en tiempo para temas muy grandes, digamos. O sea, y cada cápsula hubiera podido ser un documental en sí, yo pienso. Y con Rafael, cuando estábamos trabajando todo esto, estábamos diciendo, wow, ¿qué documentales se podría hacer sobre este tema? Yo creo que, y bueno, tú, Marie-Ève, lo sabes como yo, creo que quizás ellos se encontraron con algo que nosotros vivimos al día como periodista, es la frustración. Sí hay algo muy frustrante en el periodismo porque no se puede decir todo, siempre no hay ese espacio y hay que elegir, hay que escoger. Y digamos que esto fue un poco el diálogo, ¿no? que se tuvo que hacer donde, bueno, esto de la frustración me pareció interesante que Antoine lo mencionara. A mis estudiantes de Sciences Po que no he saludado, que están en la sala, también les he dicho mucho eso. O sea, el periodismo siempre es frustrante. Al finalizar un artículo uno nunca queda contento porque obviamente hay tantas otras cosas que uno hubiese querido decir. Entonces, cuando nos acusan de superficiales, uno dice, pues sí, el periodismo es reductor por esencia, porque toca contar en 3 párrafos, si nos va bien, si no 2, una realidad social extremadamente compleja. No sé si hay otros investigadores también que quieran contar su experiencia y su encuentro con
con el periodismo y con Margot. Yo, Marie-Ève. ¿Sí? Marie-Ève. Hay tiempo Sí. que el público hable, entonces Sí. le dejo la palabra al... No, tal vez quería agregar algo con respecto a también a los activistas mismos, lo decía Andrés ahorita, y para mí personalmente que no estoy entre periodismo e investigación, sino que siempre estoy entre activismo social y reflexión, ¿no? Y yo diría investigación y acción, de una cierta manera. Y yo creo que las entrevistas con todos los actores que han podido ver en este documental, en esta webserie, pues a mí me llamó mucho la atención porque finalmente ahorita los mundos se entrecruzan y un activista puede reflexionar, un investigador puede ser activista. Yo misma haciendo la parte colombiana me volví voluntaria en esa mesa solidaria sin haberlo pensado antes y finalmente pues podía actuar y ayudar a distribuir alimentación y conversar con todas esas personas que venían, pero a la vez podía tomar distancia y escribir sobre el tema y después ponerlo en imagen con Margot y bajo sus indicaciones. Y finalmente, pues es eso que retengo, es la interdisciplinaridad de este trabajo, porque no optamos por antropología, ciencia política, sino por una visión conjunta y por una visión multiactores que creo se traduce en la webserie. Y para terminar, pues una difusión amplia, que siempre yo soy también frustrada de que las cosas que producimos no se lean, ¿no? O no se lean suficientemente. Pero yo creo que con este medio sí se pueden leer más y sobre todo llamar a muchísimo más participación. Gracias. No, ahora que te tengo a ti, ¿y qué van a hacer con este producto, con esta webserie? ¿Cómo se va a difundir? ¿Cómo se va a utilizar? O sea, le veo mucho uso en la parte docente. Sí, de hecho ya yo lo usé en 2 o 3 reuniones con mis colegas de Foro Nacional por Colombia, hablando de perspectivas de participación. Olivier también, yo sé que lo usó en sus clases, tú también, Marie-Ève. Entonces, yo creo que pues, los profesores los pueden usar, eso es gratis, es en YouTube, entonces cualquier persona lo puede usar, pero también en cuanto a la difusión, pues queremos entrar un poquito más en el fondo, no tanto en la metodología como lo hacíamos hoy, sino en cada país, cada investigador organizará con todos los que participaron en la cápsula un debate más de fondo sobre el tema tratado, ¿no? Entonces, de enero a marzo vamos a tener esa difusión cápsula por cápsula, país por país. Y bueno, luego estamos reflexionando sobre cómo darle aún más valor a otros tipos de públicos. Estamos en esa misma reflexión. Queríamos lanzar y después ver. Y también dejar la palabra al público a ver qué piensa. Antes de pasarla al público, ¿Puedo agregar algo? Eso. Sí. Denis. Sí, gracias. Un saludo desde La Haya. Sí, yo nada más quería volver sobre el punto anterior y sobre la colaboración entre periodismo y academia. Realmente no tiene por qué ser un matrimonio difícil. El caso mío, soy académico, mi esposa es periodista de formación y funciona el matrimonio. Es un matrimonio feliz, pero yo creo que de verdad es una oportunidad, esta colaboración para nosotros, los académicos, para dar a conocer los resultados de nuestra investigación, o sea, para democratizar el conocimiento, más allá de los libros y los artículos. Pero hay dos cosas que yo en lo personal aprendí de este proceso, además de resaltar esa oportunidad. Primero, que es importante dejarle la libertad a los protagonistas de hacer uso de la palabra sin filtro por cualquier marco teórico, metodológico, académico. Creo que esto es muy valioso y quiero hacerlo más seguido. Y el otro tema es que el mismo proceso de recolección de la información gracias a las entrevistas por medio de Zoom, también es una forma novedosa de recolección de datos, que también esto es algo que como académico podemos aprovechar y aprendo del periodismo.
reacciones entre los investigadores. ¿Cómo piensan ustedes, los que lo hicieron, utilizarlo ahora? Mientras, perdón, una pregunta técnica, qué pena contigo, Rocío. Claire, lo mejor para que el público pregunte es que hagan las preguntas por chat o que porque no sé si tienen... Sí, que los que quieran intervenir lo hagan por chat o hablen, pero que tú puedas dar el orden. Pero pueden presentarse y prender la cámara también, o sea, eso es listo, un Rocío, qué pena por esta interrupción, te escuchamos. No, simplemente, bueno, sobre los usos, la verdad es que todavía no hemos pensado mucho, pero es cierto, como decía Claire, que es muy interesante para ver en clase, en las distintas instancias de grado y de posgrado. Me parece que es un material muy bueno. Pero lo que quería simplemente era agradecer a todos los activistas los y las activistas que han sido entrevistados, porque les hemos pedido un montón, justamente por las condiciones de producción de este documental. Les pedimos muchísimo, les pedimos que nos den su tiempo para la entrevista, pero que también se filmen a sí mismos en sus casas, que junten videos y fotos de otros momentos en donde estaban militando, que quizás había que rehacer alguna parte del audio, y la verdad es que eso también fue uno de los desafíos más grandes de esta experiencia en relación a otras experiencias de investigación en donde el entrevistado da simplemente algo y ahí termina, digamos. Esto fue muy intenso, y fue muy intenso para nosotros también como investigadores, que hacer las entrevistas con los dispositivos técnicos de los que disponemos en los distintos países en los que estamos, con la conexión a internet que tenemos en la pandemia. Así que quería mencionar simplemente eso, un reconocimiento a todos los que participaron, y de mi parte particularmente a Natalia Magnético y a Julia Sequeira, porque fue mucho lo que pusieron para que esto fuera posible. Eso es un punto en el cual se parecen los oficios. A veces uno siente que le debe mucho a la gente que uno está entrevistando, a quien le está pidiendo tiempo desde la academia o desde el periodismo, para que después salga una frasecita en un artículo o una frasecita en una webserie. Uno siente un inmenso agradecimiento y algo de culpa con la gente que ha venido molestando. Natalia, yo creo que querías hablar. Sí, yo también. Sí, perdón, los que quieran opinar o hacer preguntas, por favor, que levanten la mano y lo doy en orden de mano levantar. Listo. Antoine. Buen día desde Colombia. Natalia, te escuchamos. Bueno, yo quisiera saludar especialmente a Claire, que ha sido una coequipera y vecina, además, y amiga de algunas experiencias de vida en Bogotá. Y celebrar, porque ha sido conmovedor ver, siendo una de esas protagonistas que decide ella visibilizar, pues que hay un trabajo juicioso y respetuoso de los procesos. Creo que la investigación necesita cada vez más humanizarse en ese sentido de escuchar con atención y respetar cuidadosamente la naturaleza de lo que desde las bases hacemos. Y lo digo siendo politóloga, trabajando con Sciences Po también en algunos momentos desde la Universidad del Rosario. Digamos que esta pandemia nos trajo bastantes retos en el sentido de desprendernos de muchos estereotipos, ¿no? Y creo que frente a esa pregunta abierta que queda de ahora qué hacen, qué uso se le da a esa herramienta tan bonita y tan clara que produjeron, creo que pues darle, como decía alguno de ustedes, la libertad a los protagonistas de inspirar con esas puestas en escena a esos otros procesos ciudadanos y poder seguir potenciando las movilizaciones, esa solidaridad silenciosa, como llamamos en algún momento, ¿no? La protesta silenciosa con Claire, pues poder seguir inspirando desde esas formas en las que la academia dispone sus herramientas y se pone al servicio de la gente. Entonces yo celebro de nuevo el esfuerzo, espero que sean muchos más,
y desde Colombia y todo el ejercicio de Asamblea Macarena que seguimos defendiendo tantas causas independientemente de que ya se flexibilice un poco la situación, pues agradecemos mucho. Esperamos pues poder usar ese material para seguir inspirando y potenciando el movimiento colombiano. Gracias, Natalie. Los dos Antoines levantaron la mano en orden de prioridad. Antoine Faure. Ya, espero que lo voy a decir lo que quieres tú también agregar. No, sobre los usos, Marie-Ève, para contestar tu pregunta, y no voy a volver sobre lo pedagógico que ya los colegas y amigos destacaron. Pero también yo creo que hay dos otros usos que pueden ser interesantes y también que permiten vincular con lo que acaba de decir Natalie. Uno, hay un uso que puede ser un uso también de parte de los mismos activistas que se reapropien, digamos, o se apropien esas cápsulas de los entrevistados y entrevistadas y de otros u otras. O sea, yo creo que por ahí también hay todo un campo que se abre y que va más allá de las instituciones que patrocinaron y que produjeron las cápsulas y la webserie. Y lo otro también es que a mí me gustaría, quizás es un poco utopista, pero me gustaría que sirva también, que circule para que se conozca y ¿cómo decir? Se comprenda lo que está pasando acá a partir de otras voces, a partir de otros procedimientos fuera de los medios tradicionales también, que tienen cierto discurso sobre Latinoamérica. Lo que voy a decir ahora es mi opinión nomás, pero que encuentro que de repente puede ser infantilista, puede ser medio exótico. Y yo creo que es importante que, por ejemplo, en Francia, dado que la webserie tiene subtítulos franceses, circule para mostrar voces que además se expresan de manera directa, y eso lo quiero recalcar. Hubo una decisión muy importante durante el proceso que fue no dar voz a los investigadores, digamos, abiertamente, no hay narrador externo, sino que son los entrevistados y las entrevistadas quienes hablan. Y del otro lado también no aparecemos en pantalla. Entonces, no hay esa idea como de verdad externa, de verdad legítima, vinculada a un campo científico, para decirlo de una manera, sino que son los mismos ciudadanas que construyen su relato con nuestra ayuda, con la estructura, el montaje que seguimos, pero yo creo que es muy importante destacarlo. Gracias. Antoine Faure. Sí, no, Antoine Maillet, cette fois. Entonces, c'est pas grave. Qué pena. C'est pas grave, c'est pas grave. No, très court, c'était aussi bueno, muy corto, también era sobre los usos, solo para decir que hay una de nuestras entrevistadas que ya anunció su candidatura a la Convención Constituyente, así que esperamos que use el video en su plataforma, pero no lo sabemos, no hemos hablado directamente con ella todavía, pero ese uso podría haber también, veremos. Un uso bien, como decía Antoine, de parte de los propios entrevistados. Gracias. Erika, qué gusto volver a verte por acá, Erika. Hola María, ¿cómo estás? Sí, gran gusto, hace mucho tiempo. Hola a todos. Erika Guevara, yo soy politóloga, investigadora. Tenía felicidades por el trabajo que me parece súper interesante y súper, sí, creativo, innovador, por todas las razones que fueron diciendo, ¿verdad? Me parece genial. Tenía una pregunta, y para variar, pasando por el caso costarricense también, que voy a usar para hablar de eso, porque es que, bueno, es un poquito largo, perdón, es una pregunta académica, ¿verdad? En los videos se ve la importancia de la temática de género en estos momentos, hasta qué punto está ahí muy fuerte. Y el video costarricense, la característica de esa movilización es que tiene elementos que son también conservadores con respecto a la temática de género, es decir, esa movilización de estudiantes tenía elementos conservadores, un poquito como lo que se vio en Gilets Jaunes aquí, que había mucha gente diferente ahí metida, y en parte se movilizaban, por ejemplo, en contra de los baños mixtos en las escuelas, un poquito de estos movimientos que militan contra las cartillas de educación sexual y demás, y en esa movilización costarricense eso estaba muy presente. Entonces, por ejemplo, el ministro, que esa movilización termina con la renuncia de un ministro que lo que quería era promover
la educación sexual en los colegios y en las escuelas. Entonces mi pregunta es ahí, ¿cómo trabajaron eso? ¿Cómo están trabajando esto que en estos momentos en América Latina también hay movilizaciones conservadoras y que no es porque son jóvenes que son necesariamente progresistas, ¿verdad? Hay muchas movilizaciones de jóvenes que son conservadoras en estos momentos y hay manifestaciones y participación que viene a ser conservadora. Y ahí, por ejemplo, en esa movilización de Costa Rica había alianzas con un sindicato que tiene alianzas con Partido Evangélico. Entonces, todas estas temáticas, es decir, cómo, por supuesto, eso no se puede mostrar en una cápsula de 5 o 10 minutos, pero cómo integran ustedes toda esta temática de lo conservador y lo progresista, claro, con todos los guillemets y las comillas que se pueden poner, ¿verdad? Pero me parece algo muy importante, esto que hoy en América Latina hay movilizaciones conservadoras y progresistas al mismo tiempo. Muchas gracias y perdón por la pregunta un poco complicada. ¿Quién contesta? Yo puedo decir algo. No sé si Denis quiere decir algo